Iniciamos con Luz de Cristo, programa católico, transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Gracias a la parroquia La Asunción, Chiquimula. Es Jesús quien nos guía con su palabra, trayendo esperanza, fe y salvación. Luz de Cristo iluminando tu vida, un espacio de encuentro con Dios. Quédate con nosotros, abre el corazón, porque con Cristo todo cambia. Por las calles de Chiquimula camina el Hijo de Dios, en silencio y en oración contemplamos tu dolor. En tu cruz, Jesús amado, hay perdón y salvación. Chiquimula hoy se une con Luz de Cristo en el corazón. Muerte y vida se encontraron por tu grande redención. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente aquí reunidos, agradeciendo al programa Luz de Cristo, este espacio que le da a su Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral para llevar un poquito de formación respecto a lo que es la palabra de Dios. Buenas tardes, Padre Melesio, ¿cómo está? Buenas tardes, doña Láñez. Muy alegre de estar aquí con ustedes para compartir un poquito algo sobre los evangelios que generalmente escuchamos siempre en la Santa Eucaristía. Muy bien, entonces vamos a iniciar primero encomendados al Señor. Y entonces si decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la piden? Así pues, todo lo que deseen que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a decir una palabrita sobre este pasaje del Evangelio que hemos escuchado. Y como siempre, ubicamos el texto en el campo de la liturgia. Recientemente hemos comenzado el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y el pasaje del Evangelio que escuchábamos aquel día fue Mateo 6, en sus primeros versículos, donde se nos hablaba de las tres prácticas de piedad existentes en el judaísmo y que Jesús también va a heredar al cristianismo,
pero como dice en Mateo 5:17, llevado a su plenitud. ¿Cuáles son estas tres prácticas? Era la limosna o la caridad, el ayuno o la penitencia y la limosna o la caridad. Entonces, hoy escuchamos como una explicación del tema de la oración y subraya como este carácter tan eficaz que lleva la oración. Al extremo de que Jesús dice, pidan y se les dará, toquen y se abrirá, busquen y encontrarán, en fin. A nosotros a veces nos da como la pauta o para pensar equivocadamente que se trata como de una especie de control remoto, diríamos hoy, que se apacha el botoncito y ahí viene. Es la idea que tienen muchos de la oración. En momentos de necesidad, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Pero como sabemos, la oración, más que ser un control remoto que utilizamos eventualmente por motivo de necesidad o de fuerza mayor, la oración, lejos de ser eso, la oración es más un diálogo constante y continuo con Dios, que es nuestro Padre, y que, como decía Santa Teresa de Jesús, sabemos que es un Padre que sabemos que nos ama. Es un diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama. Este pasaje termina con el versículo 12, Mateo 7:12, que ha sido llamado la regla de oro. ¿Y qué dice Mateo 7:12? Traten a los demás como quieran ustedes ser tratados. En el Antiguo Testamento, en el libro deuterocanónico de Tobías 4:15, se expresa este mismo pensamiento de manera negativa. Dice, no hagas a nadie lo que no quieras que hagan contigo. Y a continuación hay una motivación a la caridad. Pero Jesús lo expresa aquí en palabras escritas por San Mateo. Traten a los demás como quieran ser tratados ustedes. Y se le ha llamado la regla de oro, ¿por qué? Porque si todos fuéramos plenamente conscientes de que como deseamos ser tratados, debemos tratar a los demás, quizá no existirían los conflictos ni las atrocidades que hoy nosotros presenciamos y que ha presenciado el mundo a lo largo de la historia. Bien, un poquito entonces para ampliar un poquito la meditación y la lectura de este pasaje que acabamos de escuchar. Hemos tenido en la primera ocasión, doña Langnis, una introducción a los evangelios. Hablábamos del autor del evangelio, del lugar y la fecha de composición y un poquito su estructura y sus destinatarios. Ahora queremos fijarnos ya en una parte un poco más específica y se trata del tema de los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de la palabra griega sinopsis. Sinopsis es la composición de la preposición sin, que quiere decir con o junto. De ahí viene la palabra sínodo, simposium, o ¿qué más? Sinagoga, la preposición sin, y opsis, que es el verbo ver, es visión o ver. Sinopsis entonces sería, en resumidas cuentas, una visión de conjunto. Tenemos nosotros una sinopsis cuando vemos una misma explicación, una misma realidad detallada en distintas columnas. ¿A qué evangelios o evangelistas llamamos nosotros sinópticos? A los tres primeros evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento: San Mateo, San Marcos y San Lucas. Sinópticos, ¿por qué? Porque tienen más o menos el mismo esquema y el mismo contenido desarrollado en el mismo esqueleto. Como quien dice, la narración del ministerio de Jesús en Galilea, en la primera parte, luego un viaje más o menos largo a Jerusalén, lleno de catequesis a sus discípulos o de formación, y luego en Jerusalén también el desarrollo del ministerio de la
predicación y los milagros y la vida de Jesús en Jerusalén hasta su muerte. Es el esquema que, así de manera sencilla, tienen los tres evangelistas. Ya. Pero mire, Padre Melesio, ¿por qué, en qué son diferentes entonces? Bueno, hoy día para nosotros es casi, a veces nos resulta imposible concebir, por ejemplo, tres narraciones que son parecidas pero con diferencias. Porque uno dice, si se está narrando lo mismo, tendría que ser exactamente lo mismo. Pero pongamos un hecho. Póngale que sucedió un accidente aquí en esta esquina. Yo lo vi de este lado, como quien dice, de la parte occidental. Alguien que venía de abajo lo vio de aquel lado de la calle. Alguien que venía de acá de la tercera calle lo vio de esta manera, y alguien que venía de aquí de la sexta calle lo vio de otra manera. Podríamos narrar el mismo acontecimiento, que yo voy a narrar lo que vi, alguien va a narrar lo que vio, y los cuatro lo vimos desde ángulos distintos. Y es el mismo Estamos hecho. narrando lo mismo, pero lo vemos con enfoque distinto. Ya. Con los evangelios pasa una cosa, lo explica la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II Dei Verbum en el numeral 19. Dice que los evangelistas hicieron una labor, lo explica en 4 verbos. Primero, de recopilación, compilaron, dice. Segundo, sintetizaron, adaptaron y mantuvieron el carácter de proclamación. ¿Qué quiere decir? Que los 4 evangelistas oyeron la predicación de los apóstoles sobre Jesús, la pusieron por escrito y a veces la ampliaron, hicieron una compilación, la sintetizaron. De repente había muchas cosas parecidas, fueron dejando como lo más elemental, la adaptaron, porque cada uno dirigió su evangelio a comunidades distintas, con problemáticas distintas. Entonces, aunque contaran los mismos hechos, eran orientados o eran dirigidos para educar en ciertos puntos específicos en esas comunidades, pero siempre mantuvieron ese carácter de proclamación, de actualidad y llamado a la conversión. Mire, antes, perdón que le interrumpa. Antes de que siga con los sinópticos, le voy a hacer una pregunta. Si fueron tomados dentro del canon los 4, ¿qué diferencia San Juan de los sinópticos? Porque de ley no es parecido. ¿Sí? Pues San Juan, aunque hay en algunos casos, tiene pasajes parecidos. Hay pasajes como la multiplicación de los panes, hay pasajes como la narración de la pasión, muerte y resurrección, que son parecidos con los sinópticos. San Juan marca la diferencia desde el principio, desde la primera página, mientras que los sinópticos empiezan con el origen humano de Jesús, por así decirlo. Empiezan mostrándonos a un Jesús niño, Jesús que nació, un Jesús humano. San Juan empieza al revés, diríamos. San Juan empieza mostrándonos su origen divino. De ahí lo bonito de la página del prólogo, Juan 1:18. En el principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios. Todo se hizo por ella y nada de lo que existe se hizo sin ella. La palabra era luz, la palabra era la verdad, la palabra, hasta que al versículo 14 dice, la palabra se hizo carne y puso su tienda en medio de nosotros, y luego empieza el regreso otra vez de su plenitud, hemos recibido gracia sobre gracia, hasta que al fin al versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, sino es el Hijo que nos lo ha revelado. San Juan nos presenta el origen divino y la preexistencia de Jesús, el Verbo eterno de Dios. Leer el Evangelio, la primera página de Juan, es casi como leer el libro del Génesis. En el principio existía la palabra. De hecho, dice en arché en hologos, dice en griego. En arché en hologos, en el principio era la palabra. Es la misma palabra que encontramos en el Génesis. En el principio dijo Dios, existía esto y lo otro.
Que ya era. Ajá, es leer la primera página de Juan, es como leer la primera página del Génesis prácticamente. Ahora, volviendo al tema de los sinópticos, que es en lo que hoy queremos avanzar un poquito, sabemos que los evangelios, ya decíamos la vez pasada, surgieron como en tiempos un poquito diversos, tienen casi el mismo contenido con orientaciones un poquito particulares. Más adelante en este programa vamos a leer una perícopa para que nos demos cuenta de las semejanzas y también de las diferencias. Padre Melesio, lo voy a interrumpir. Para los hermanos que no saben qué es una perícopa. Perícopa se le llama así, es una palabra usada así muy técnica, que se utiliza para los pasajes del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos los evangelios o los pasajes del Nuevo Testamento, pero de manera especial los evangelios, nos damos cuenta que están organizados por pequeñas narraciones, ya sea milagros o parábolas o enseñanzas de Jesús, pero son pasajes cortos que no van más allá de una página. ¿De qué se trata? La palabra técnica que usamos es la palabra perícopa. ¿Qué quiere decir eso? Perícopa viene de un verbo griego, perikoptein, que quiere decir cortar. Es algo así cortado, enmarcado. Digámoslo de esta manera, tal vez no es la más propia, pero los evangelios son como una especie de pequeñas narraciones al estilo corte-confección, o los delantales, aquellos que se ponían nuestras mamás antiguamente, que estaban hechas así como de retacitos. Es como un mosaico, pero los evangelistas tuvieron ese don, ese talento de darle unidad y darle también un carácter procesual. Por eso la Dei Verbum en el numeral 11 dice que para escribir los libros de la Sagrada Escritura, Dios utilizó a hombres que con sus cualidades y facultades Dios usó para que pusieran como verdaderos autores por escrito todo y solo aquello que Dios quería. Entonces ahí se ve el talento de los autores sagrados o agiógrafos, como se le llama técnicamente. Ya. Entonces, ¿por qué se le llaman sinópticos? Sinópticos porque nos narran la vida de Jesús más o menos con el mismo esquema y agrupando todo el contenido de la predicación, la vida y la enseñanza de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, como con el mismo proceso, desde Galilea hasta Jerusalén. Galilea y la región de Galilea como el lugar de nacimiento, Jerusalén como el lugar de la pasión, muerte y resurrección. Con algunas diferencias muy significativas. Por ejemplo, Marcos no nos narra el nacimiento ni la infancia de Jesús. Lucas y Mateo sí nos la narran. Lucas, por ejemplo, pone el énfasis de la anunciación en María. Mateo la pone en Mateo la pone en José, perdón. Vamos a ver esas ligeras diferencias. Pero en resumidas cuentas, nos narran la historia, la vida, la predicación y el ministerio de Jesús como lo contaron los apóstoles, porque los evangelistas no fue que hayan conocido a Jesús, no nos cuentan una crónica, no eran cronistas que seguían a Jesús escribiendo lo que Jesús iba diciendo. Los evangelistas fueron ya de la segunda generación de cristianos, es decir, discípulos de los discípulos de Jesús. Jesús no les dijo a sus discípulos, vayan y escriban, sino que les dijo, vayan y prediquen. Y lo que ellos predicaron en las distintas iglesias, o en las distintas comunidades cristianas, fue lo que los discípulos de los discípulos pusieron por escrito, porque se acababan los testigos oculares, entonces había que tener una memoria, una garantía. San Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4 nos dice, puesto que muchos han querido poner por escrito lo que sucedió,
Yo también, querido Teófilo, he querido narrarte de manera ordenada lo que sucedió desde el principio, partiendo de aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcas la solidez de aquello que has aprendido. ¿Qué nos dice Lucas? Que en primer lugar, él no conoció a Jesús. No conoció a Jesús y que él, pero eso sí, que él puso por escrito lo que oyó de aquellos que sí fueron discípulos de Jesús. Y sucedió, ¿por qué? Porque se estaban muriendo los testigos oculares y una vez que ellos se murieran, ¿qué garantía tenían? Sí. Tenían que ponerlo por escrito. Mire, pero ¿y en el caso de Mateo? En el caso de Mateo, la tradición de la iglesia nos ha enseñado que el Mateo, pues, evangelista coincide con el Mateo apóstol. Lo que vemos en los escritos es un tanto distinto. Hoy día más se postula la hipótesis de que se trata de una escuela, de unos discípulos de Mateo que pusieron por escrito lo que Mateo predicó. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León, la única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy, de la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy, de la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Bien, pues ahora al hablar de la cuestión sinóptica, como le llaman los biblistas, cabe resaltar que cuando nosotros ponemos los evangelios en paralelo, pues uno dice, ¿por qué no más bien se escribió uno solo? Y nos hubiéramos evitado, pero esta diversidad, pero es algo muy bello porque al ver los evangelios, y nos referimos a los evangelios canónicos, porque ya la vez pasada hablamos de que había un sinnúmero de evangelios apócrifos. Pues al hablar de los evangelios sinópticos, hubo intentos en la historia de hacer un solo evangelio.
Es famoso, por ejemplo, la obra de Tasiano, allá por el año 170. Tasiano escribió el famoso Diatessaron. Diatessaron significa a través de los cuatro. Así se llamaba la obra de Tasiano, que era un solo evangelio resumiendo los cuatro. Si nosotros nos fijamos en las películas que vemos en el tiempo de Semana Santa, hacen como una especie también de fusión, como una fusión de lo que viene en los cuatro evangelios, que nunca es perfecto, por supuesto. Sí, pues. ¿Por qué? Cada evangelista tiene una intención y tiene una meta. Cada evangelista, como obra literaria, tiene un esquema y un proyecto y un objetivo específico. Decíamos, cada evangelista nos presenta una imagen de Jesús. En el caso, empecemos por Mateo. Mateo nos presenta a un Jesús, Hijo de Dios, que es el nuevo Moisés. Un nuevo Moisés. Eso vamos a verlo en programas más adelante. Él nos presenta al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Lucas, por ejemplo, nos presenta a un Jesús, Hijo de Dios, misericordioso, el rostro misericordioso de Dios. Marcos nos presenta a un Mesías, Hijo de Dios, sí, pero al estilo del siervo sufriente de Yahvé, inspirado en los 4 cánticos del siervo de Yahvé, del Deutero Isaías. Al hablar del Deutero Isaías, hablemos de Isaías 40 al 55. Los 4 cánticos del siervo, que son Isaías 42, 49, 50 y 52 y 53, que son los que se leen respectivamente lunes santo, martes santo, miércoles santo y viernes santo. Bueno, Marcos nos presenta a un Mesías sufriente. De hecho, el verdadero reconocimiento del Mesías en Marcos, ¿dónde se da? Cuando el centurión romano dice, Marcos 15:39, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bueno, nos presentan el mismo contenido, pero con una orientación especial. Por eso es difícil a la hora de fundirlos en uno solo, porque cada evangelista tiene, por así decirlo, un proyecto. Y querer juntarlos es como a veces hacer un corte y confección un poco extraño. Intento sabido, pero lo más bonito es que entre todos ellos nos ofrecen una visión más panorámica y amplia de la persona y del ministerio de Jesús de Nazaret. Sí. Mire, una pregunta. Por mucho tiempo se creyó que Mateo era el primer evangelio que se había escrito, sino que después comprobaron que había sido Marcos. Sí. Marcos se cree que fue discípulo de Pedro o alumno de Pedro. Por ejemplo, ¿cuál era la visión de Marcos al escribir su evangelio? Bueno, respondiendo a lo primero, debemos reconocer que Mateo es como la obra más organizada, con más coherencia lógica en nuestra manera de pensar de origen greco-romana, ¿no? Greco-latina. Introducción, cuerpo y conclusión. Durante mucho tiempo se pensó que Mateo era el origen de los evangelios. De hecho, en la Sagrada Escritura fue puesto al inicio del Nuevo Testamento. San Mateo tiene 28 capítulos, es el más extenso de los 4, organizado en cinco grandes discursos, como 5 eran los libros de la ley de Moisés. El discurso evangélico o sobre el Sermón del Monte, en capítulos 5 al 7,
discurso apostólico en el capítulo 10, discurso parabólico sobre el reino de los cielos en Mateo 13, discurso eclesiástico en el capítulo 18 y discurso escatológico en los capítulos 24 y 25. Es el más extenso y el que tiene como un mejor orden, ¿no?, en nuestra manera de ver. Ha sido el evangelio más preciado en la iglesia, el evangelio como más eclesial. De hecho, la oración del Padre Nuestro que nosotros recitamos es sacada de Mateo 6, del 9 al 15. Debemos saber que también nos la presenta San Lucas, sí, pero nosotros la tomamos de Mateo. Es Mateo el que tiene como los fundamentos más hondos de la iglesia. En la profesión de fe de Pedro, en Mateo 16, 18, es donde está la promesa de la iglesia, una fundada por Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. En fin. De hecho, se decía un principio que Mateo era el evangelio más antiguo, que Marcos era el evangelio de Mateo abreviado y que Lucas era el evangelio de Mateo explicado. Ajá. Pero a la altura del año 1800 y fracción, cuando empezaron los estudios más profundos en el campo de la teología, se llegó a descubrir que por las características de los evangelios, Marcos, que parecía ser como el evangelio de Mateo abreviado, era más bien el soporte que había atrás de los sinópticos. ¿Por qué? Todo Marcos está completito en Mateo y Lucas. Y Mateo y Lucas tienen una fuente común que hipotéticamente se le ha llamado fuente Q, que deriva de la palabra alemana Quelle, que quiere decir fuente, o algunos incluso lo llaman el Mateo arameo, y otros simplemente lo llaman los logía o dichos de Jesús, como una fuente extra a la que Lucas y Mateo echaron mano. Y por aparte de esto, se cree que también Mateo y Lucas, por su parte, tienen una fuente propia. Por ejemplo, hay pasajes que los encontramos en los tres evangelistas. Vamos a verlo al final en un pasaje ilustrativo. Hay pasajes que los encontramos en los tres evangelistas. Póngase, por ejemplo, el pasaje que vamos a ver, que es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Marcos 1. Se narra en 2 versículos. Marcos 1, 12 y 13. Es breve. Es breve. Marcos nos cuenta las tentaciones de Jesús en tercera persona, solo como acontecimiento. Mateo y Lucas nos cuentan las tentaciones ya detalladas, incluso nos narran el escenario, los 40 días, las 3 tentaciones, aunque en orden distinto. Mateo nos las cuenta Mateo 4, 1 al 11 y Lucas 4, 1, 13. Lo que Marcos nos narra en 2 versículos, Mateo nos lo narra en 11 y Lucas en 13, cada uno. Nos cuentan entonces pasajes los 3, pero luego tenemos pasajes que nos lo cuentan 2 de ellos. Y podríamos poner en este caso el tema de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en Mateo 5, 1, 12 y Lucas 6, 24, 28. O incluso la misma oración del Padre Nuestro. Nos la cuenta Mateo y Lucas, no Marcos. Pero luego encontramos pasajes muy propios de cada uno de ellos. Por ejemplo, Lucas nos cuenta la famosa parábola del buen samaritano en Lucas 10. Nos cuenta la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El famoso pasaje de Zaqueo, la conversión de Zaqueo, Lucas 19. O el pasaje de Lázaro y Epulón, o Lázaro y el rico,
Lucas 16 o el pasaje de el orador, el fariseo y el publicano que subieron al templo a orar, de Lucas 18, que Marcos no nos lo cuenta, Mateo tampoco. Pero encontramos pasajes en Mateo que no los encontramos en Lucas. Por ejemplo, la famosa parábola del juicio final, Mateo 25, del 31 al 46 más o menos. Esa no nos la cuenta solo Mateo. Y otros pasajes más. Me gustaría que en esta última parte vamos a leer ya un pasaje así específico para ver las diferencias y las similitudes. Bien. Perdón. Ajá. Solo quería hacer una pregunta. Y así, eso es fuera de contexto. Las diferencias en determinado momento, esta diferencia de los sinópticos, ¿van a fortalecer o van a debilitar la fe? Pues yo diría más bien que no la debilitan, sino que la fortalecen, porque al tener diferencias, lejos de mostrarnos así como deficiencias o taras, más bien nos reflejan la complejidad y la grandeza del misterio de Jesús. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos del accidente, lo que yo no vi, lo vio otro, y lo que nosotros dos no vimos, lo vio aquel y lo vio el otro. Entonces, el oyente o el destinatario tiene la posibilidad de conocer, sin haber visto, conocer el fenómeno desde 4 puntos de vista distintos. Yo diría entonces que las diferencias o las desigualdades más bien nos hacen ver de una manera más amplia la grandiosidad y la complejidad del único misterio que es la persona y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a ver las diferencias vamos a leer un pasaje entonces en la última parte de este programa. ¿Sí? En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores,
que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Por las calles de Chiquimula camina el Hijo de Dios en silencio y en oración. Contemplamos tu dolor en tu cruz, Jesús amado. Hay perdón y salvación. Chiquimula hoy se une con luz de Cristo en el corazón. Muerte y vida se encontraron por tu grande redención. Continuamos. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo de lo que es una perícopa, un pasaje en los evangelios sinópticos. Y como no está muy lejos el pasaje del primer domingo de Cuaresma, veamos el pasaje de las tentaciones. Muy bien. Voy a leerlo en este momento desde el Evangelio según San Marcos. San Marcos, como sabemos, dirige su evangelio a cristianos provenientes del mundo pagano, especialmente romanos, que eran perseguidos en la época de Nerón, alrededor del año 65-70 de la era cristiana, y presenta a un Jesús sufriente, a un Jesús que con su sufrimiento y con su valentía, con su lucha hasta la muerte, nos muestra la fortaleza que ha de tener el cristiano en su vida de peregrino. Dice el pasaje de las tentaciones según Marcos 1, 12 al 13. A continuación, después del bautismo, a continuación el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Ahora, ese es todo el pasaje de las tentaciones que nos cuenta San Marcos. Ahora veamos Mateo 4, 1 al 11. Muy bien. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo:
Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Bien, ahora veamos Lucas. el pasaje según el Evangelio narrado por San Lucas. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, siempre después del bautismo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiere. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús. Le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: he dado órdenes a tus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondió Jesús, le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda la tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Bueno, veamos unas ligeras diferencias, que no son solamente sobre la extensión del texto. Dijimos que en Marcos son 2 versículos, en Mateo son 11 y en Lucas son 13. Esa diferencia es la mínima. Marcos nos cuenta el pasaje en tercera persona, en 2 versículos, pero nos dice algo muy especial. Nos pone la escenificación de tiempo y espacio, de 40 días en el desierto. Pero hay algo más. Jesús, según San Marcos, dice: estaba con las bestias. Hoy con la famosa moda eso de los terians, terian viene de una palabra griega, terion, que significa bestia o animal. Hoy hay muchos que han sacado estos pasajes que hablan de bestias de la Biblia, pero sacan los pasajes del Apocalipsis que ponen la bestia en contraposición con Jesús. Pero es curioso que Marcos nos presenta que las bestias, Jesús estaba ahí con las bestias en el desierto. Las bestias en la Sagrada Escritura son animales también creados por Dios, que están en comunión con el hombre siempre y cuando el hombre esté sin pecar. Por ejemplo, en el jardín del Edén vivían juntos y nadie tenía miedo de nada porque no existía el pecado, no habían pecado. Una vez que pecaron, entonces las bestias estaban contra el ser humano, porque también son obra de Dios. Mientras el hombre no peque, está en comunión con ellas. Bueno, un detallito. Luego nos narra que fue tentado en ese escenario, en el desierto, durante 40 días. Mateo y Lucas nos cuentan 3 tentaciones en el desierto durante 40 días. Y nos cuentan las 3 tentaciones. Además de pequeñas ligeras diferencias de vocablos, hay una en el orden. Y es curioso. Y el tema está en cuanto a la posición de la primera y segunda tentación. ¿Cuál es la última tentación según Mateo? La última tentación según Mateo es cuando el diablo lo llevó a la altura de un monte y le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto será tuyo si me adoras. La segunda tentación fue cuando lo subió al pináculo del templo y le dijo: lánzate. San Lucas le cambia, pone como última tentación la del templo y no la de la adoración. ¿Por qué? Decíamos, cada evangelista tiene un proyecto.
Y en el esquema del Evangelio de Lucas, cada parte del Evangelio, cada etapa del Evangelio va culminando en Jerusalén y en el templo, porque para San Lucas el templo tiene un lugar especial. Por ejemplo, la infancia de Jesús comenzó en el templo, cuando Zacarías estaba ofreciendo el sacrificio en el templo y le anunciaron el nacimiento de Juan Bautista. Lucas 1 del 5 en adelante. ¿Dónde termina esa primera escena de la infancia de Jesús? Termina con Jesús perdido y hallado en el templo. La segunda parte del Evangelio de Lucas, que es esta, termina también con la tentación de Jesús en el pináculo del templo. Algo así. Uno se va dando cuenta de estas ligeras diferencias, pero muy significativas por el alcance que tiene la obra. De hecho, la última parte del Evangelio de Lucas es cuando Jesús, después de su ascensión, aparece bendiciendo a sus apóstoles, bendición que Zacarías ya no había podido dar al inicio del Evangelio porque salió mudo del templo después de haber visto la presencia de Dios. Bien, es un poquito para ver similitudes y diferencias en los evangelios. Si se leen así a la carrerita, no se notan, pero si las leemos detenidamente, las encontramos. En Lucas, por ejemplo, podríamos notar esa ligera diferencia, pero que es significativa. El cambio del orden en la puesta de una tentación y la otra. Coinciden con Marcos en que los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Los ángeles son aquellos seres divinos que sirven a Dios. Pero Marcos agrega un detalle más. Vivía con las bestias en el desierto. Lo vimos. Quisiera ver ahora, aunque sea de carrerita, su uso litúrgico. Y como sabemos, los evangelios sinópticos son bien leídos en la iglesia en los 34 domingos del tiempo ordinario. Cada año leemos a un evangelista distinto. De hecho, la liturgia se divide en 3 ciclos, A, B y C. Y se leen respectivamente Mateo en el ciclo A, Marcos en el ciclo B y Lucas en el ciclo C en el tiempo ordinario, en los domingos. En los domingos del tiempo ordinario se leen en el orden que aparece en el orden canónico, en el orden que están en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué pasa con los días de semana? Como quien dice, de lunes a sábado. Durante esas 34 semanas del tiempo ordinario, de la semana 1 a la 10, se lee Marcos. Ya se agarra en el orden, más bien en el orden cronológico que aparecía en los evangelios. De la semana 1 a la 10, Marcos. De la 11 a la 21, Mateo. Y de la 22 a la 34, Lucas. ¿Qué pasa con Juan? ¿Cuándo leemos a Juan? A Juan lo leemos en parte del tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Pascua. Ahí escuchamos el Evangelio de San Juan. Y en algunos tiempos específicos, por ejemplo, el relato de la Pasión, que es el relato más grande, más extenso y más detallado, lo leemos en la Semana Santa. Por ejemplo, la Pasión del Señor, ¿qué días de Semana Santa leemos? 2 días. El Domingo de Ramos y el Viernes Santo. El Domingo de Ramos leemos la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio del ciclo, que este año sería, la vamos a leer según San Mateo. Leemos el episodio de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, ahí donde se bendicen los ramos, y al llegar a la iglesia, por eso la gente se cansa de estar en la iglesia ese día, porque se lee la Pasión del Señor, que son 2 capítulos enteros, y se lee en ese día. ¿Cuándo leemos la Pasión según San Juan? La leemos el Viernes Santo, en la celebración de lo que llamamos los oficios de la Pasión. Se lee el pasaje del 4.º cántico del siervo sufriente de Isaías 52.13 al 53.12, y como primera lectura, y como evangelio se lee la Pasión según San Juan, que es la más extensa. Todos los Viernes Santos leemos
a San Juan, la Pasión según San Juan. Y el Domingo de Ramos leemos la Pasión del Señor según el Evangelio del ciclo. En el ciclo A Mateo, ciclo B a Marcos, ciclo C a Lucas. Primer y segundo domingo de Cuaresma. Primer domingo, las tentaciones en el desierto. Segundo domingo, la transfiguración, que es otro pasaje que nos narran los tres evangelistas. Mateo 17, Marcos 9, 9:2, Lucas 9:28. Y así muchos otros pasajes. Vemos cómo la iglesia también de manera así muy catequética nos los va presentando a lo largo del año litúrgico. Bueno, pues es así como brevemente una miradita así como abuelo de pájaro de los evangelios sinópticos. Pero bien profunda. Las diferencias se deben, decíamos, a un poquito el enfoque de la obra y los destinatarios. Sabemos que Marcos es el primer evangelista que surge en torno al año 65-70 de la era cristiana. El segundo sería Mateo entre el año 80 y 85. El tercero dirigido a los cristianos provenientes del mundo judío, a los judeocristianos. Y Lucas, que sería ahí en torno al 80-85, que es un evangelio dirigido al mundo pagano, a los griegos provenientes del mundo pagano, y trata de demostrarles a un Jesús que es amor, es dulzura. Era como para atraer al mundo pagano, decirles que el cristianismo no era pernicioso, el cristianismo era dulce, era bello, era atractivo, era pacífico. Vaya. Y precisamente por eso nos presenta a un Jesús con esas cualidades tan misericordiosas. Vaya. Gracias, Padre Melesio. Bien. Ha sido todo, usted dice breve, pero muy enriquecedora. Bien. Esperamos que lo hayan aprovechado. Siempre los quienes nos sintonizan a través de la página o que nos ven en directo a través del canal de Telecom. Bien, esperamos, si Dios quiere. Sería bonito si tienen alguna cosa que quisieran que ampliáramos. Si es de nuestra competencia, pues lo hacemos con mucho gusto. Si no es de nuestra competencia o supera nuestro alcance, pues con toda humildad les decimos, mire, esto no lo podemos hacer. Búsquenlo por otros medios y les decimos más o menos o les orientamos a dónde puedan encontrarlo. Muy bien. Bueno, entonces hasta la próxima, hermanos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga abundantemente, que tengan una santa Cuaresma. Ay, que así sea. Amén. Muchas gracias.